Buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa, su acto catárquico, su show mágico, cómico, musical favorito y de siempre, los hermanos de Homero Archundia. El día de hoy nos hemos reunido para discutir un tema del que no somos nada expertos, pero sin embargo, lo discutiremos. Valga la redundancia, diría un amigo. Estoy muy contento de estar junto con mis hermanos y hermanas magios que aquí me acompañan. Y como ya es costumbre, tengo aquí a mi derecha a Mr. Rich. ¿Cómo está, Mr. Rich? Te agarré con las manos en la masa. Casi. ¿Qué tal, Monkey? ¿Qué tal, hermanos y hermana magia? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente rato. A todos nuestros podcast escuchas, les agradecemos nuevamente que nos escuchen contra su voluntad. No sé qué. Ya les hemos dicho que no lo hagan. Por culpa del no hacen tráfico. caso. No, de verdad que nos congratula el tenerlos escuchándonos. Y bueno, pues ahora sí que sin más, me voy a pasar el micrófono a mi hermano, el más lonjudo sabiudo de todos, el Devo. Don Sabio. Buenas noches, hermanos magios. Feliz de compartir con ustedes un episodio más de información interesante. Y listo para comenzar. Ya pasa la bola porque el programa de hoy va a estar bastante largo. Mr. Bulky, lo veo anotando. ¿Cómo está usted? También breve un saludo, saludos a todos los que nos escuchan. Un gusto estar aquí, no pude estar la semana pasada. Una frase, hablo mi saludo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla, dijo Freud. Es muy cierto. ¡Boom! Es muy cierto. Muchas gracias, don Justino. Ya lo vimos por allá, in the back. ¿Cómo anda usted? A todísima madre, mi estimado Monkey, aquí de regreso con toda la actitud a los magios de Homero Archundia. Un saludo para todos los magios y las magias que andan por ahí escuchándonos en donde sea, en el tráfico o en la escuela o en el trabajo haciéndose pendejos, en donde quieran. Sin extenderme más, le paso la palabra a nuestra queridísima Faris. Hola, saludos a todos y gracias por escuchar a mis amigos y amigas magios. Un saludo. La buena Faris que está por segunda ocasión acá con nosotros. Qué bueno. Y tenemos un invitado especial. Hoy todos lo vimos con mucho gusto. Mr. Orange, ¿cómo está usted? Qué bueno que se digna. Aquí saludando a todos los amigos magios y distribuyéndoles el monchis para El Monch. Muy bien. Hoy, Tinies. La gasolina que va a propiciar la discusión fue provista por el mismo Mr. Orange. Tiny Burgers. Tiny Burger. Pídalo. Solo por Rappi. Pues bueno, para no alargar el saludo, la introducción, hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy vamos a hablar de las formas de gobierno y particularmente del poder. Es un tema que va a abrir muchísima discusión. Ni les gusta, perros. Casi no nos encanta, no nos encanta discutirlo. Es algo que hemos platicado ya desde hace muchos años en esta mesa, en otras mesas. Y particularmente a mí es un tema que me entusiasmó mucho desde que lo propusimos porque a pesar de que ya conozco mucho la forma de pensar, creo que concuerdo con la mayoría acerca de este tema. Estaba muy interesado en ver cómo ha evolucionado nuestra discusión, cómo ha evolucionado nuestro análisis, cómo ha evolucionado nuestro punto de vista acerca de las formas de gobierno, pero particularmente del poder. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Mira. Ya vi cómo ha evolucionado
comunista, primero es comunista, Sí, a huevo. y luego es anarquista, Simón, el sobrino de Flores Es que Magón. bueno, pues, uno va adoptando lo que lee, por supuesto. Entonces, acabo de leer algo de anarquismo y no suena nada mal. Ahorita nos platicas, no suena nada mal. Hermanos, por favor, abran los ojos. Recapaciten. Pues bueno, vamos a hablar de las formas de gobierno. Trataré de dar una breve reseña de qué son las formas de gobierno. Las formas de gobierno son básicamente la forma en la que la sociedad nos hemos organizado, ¿no? Engels señalaba que la historia ha venido en una serie de evoluciones en sus formas de gobierno. Antes de tener una forma de gobierno más organizada, se daban formas de gobierno naturales. Por el simple uso de la fuerza podía ser una, por la conveniencia, por la cercanía, por los lazos sanguíneos. Todas eran las formas de organizarnos que fueron creciendo conforme fue creciendo la misma sociedad. Norberto Bobbio determina, hace un estudio muy bueno que yo les recomiendo que si lo pueden leer, se lo lean, se llama el libro La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, y hace un pequeño análisis centrándose primero en Platón, en sus escritos de la política, en Aristóteles también, donde, bueno, principalmente Aristóteles afirmaba que el hombre es un ser político y el poder es algo tan natural como el vivir en la sociedad, por lo que la forma de organizarnos de principio se dio de una manera natural hasta cierto punto, pero en los primeros albores de la sociedad pues ya se vinieron estos conflictos, que es cómo nos ponemos de acuerdo de quién decide, quién manda, qué es, quién ejerce el poder. Antes de meternos al poder, me gustaría dar una breve definición de poder. La palabra en sí proviene del latín, que es podere, que significa autoridad o también el que tiene el mando, ¿ok? Para otras personas, para Camilo Vázquez, por ejemplo, poder proviene de possum o potes, que significa capaz de, o sum, que es en consecuencia, o ser y existir, potes sum, ¿ok? Entonces, en consecuencia, la acepción original del poder es quien es capaz en sí. Weber, por ejemplo, dice que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda la resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Eso qué quiere decir o cómo lo entiendo yo? Bueno, es la capacidad de hacer una acción, convertir una idea personal o de grupo en una acción, algo que pueda hacer que otro individuo, con su consentimiento o sin su consentimiento muchas veces incluso, pueda ejecutar esa acción. No sé si tienen alguna definición o me gustaría preguntarles o escuchar que ustedes qué entienden por poder. Bueno, creo que lo mencionas bien, ese poder de hacer las cosas, de ponerse de acuerdo, de decidir. Y para seguir en el tenor de lo que estás hablando, quisiera mencionarte sobre algunos pensadores y las formas clásicas o las clasificaciones clásicas de las formas de gobierno. Justo iba para allá, dale. Algunos quizá lo voy a repetir un poquito, pero Platón dice: la forma perfecta, la aristocracia, gobierno de los mejores. Las formas degeneradas, la timocracia, donde gobiernan los que tienen honor. Plutocracia, donde gobiernan los que tienen riqueza. Oclocracia, donde gobierna la muchedumbre. Y tiranía, donde gobierna un usurpador. O sea, habla como lo mencionamos cuando íbamos a hablar de este tema. A fin de cuentas puede ser el gobierno de uno, de unos pocos o de muchos. Hacia allá iba, exactamente. Como por el número de quién tiene el poder. Va. Las opciones que tenemos es o manda uno, o mandan unos pocos, o mandan muchos. ¿Cómo repartimos el su poder? Forma exaltada y su forma degenerada. Esa es una teoría. Aristóteles
que utiliza un doble criterio numérico, atendiendo al número de personas que ejercen el poder, lo que mencioné ahorita, y cualitativo, atendiendo al bien público. Formas puras o perfectas, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Formas impuras o corruptas, respectivamente degeneradas de las perfectas, sería la tiranía a un monarca, la oligarquía a una aristocracia y la demagogia a la democracia. Los pinches vicios de esas formas de gobierno. Polibio define la forma de gobierno mixto o gobierno constitucional, que combina las tres formas puras aristotélicas en un sistema de equilibrio de poderes, y que estarían representadas en las instituciones romanas, los cónsules, el senado y los comicios. La ruptura del equilibrio hace caer en la sedición o la tiranía. Esta definición sería seguida por el pensamiento político medieval de comienzos de la Edad Moderna. Gobierno mixto, aquí ya empezamos a ver la pinche combinación. Sí, pero bueno, al final de cuentas, digo, no puede salir un gobierno mixto, por más mixto que sea, entonces es un gobierno de muchos. Sí, ahorita lo vamos a ver porque son varias aristas, Sí, no solamente aristas el número de personajes involucrados en el poder. Maquiavelo en El Príncipe solo reconoce dos formas. Todos los estados o son repúblicas o son principados, pero también utilizó la historia de la Roma antigua para recomendar un gobierno mixto de las tres formas políticas clásicas en su discurso sobre la primera década de Tito Livio. Montesquieu modifica la clasificación aristotélica con la distinción entre monarquía, despotismo y república, y dentro de esta entre democracia y aristocracia. Faltan dos más. Rousseau distingue democracia, aristocracia y monarquía como Aristóteles, pero sentencia que se confunden en su ejercicio. Y por último, Marx. El pensamiento político marxista se centra en el componente de la clase social del Estado como superestructura jurídico-política que justifica y asegura la posición de las clases dominantes y las relaciones sociales de cada modo de producción, esclavista, feudal, capitalista. En la época contemporánea habría formas de Estado democrático burgués y distintas formas de Estado autoritario o dictatorial como las dictaduras fascistas, como forma de transición hacia una teórica sociedad comunista sin clases. Se postula la existencia de la dictadura del proletariado. Lo que mencionabas de Marx justo es como quería abordarlo, hablando de ellos, que están muy relacionados. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo nos organizamos. ¿Quién va a ejercer el poder? Que el poder, yo lo escuché hace mucho, es un ente, existe y se va a ejercer quieras o no. Claro. Entonces, primero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a ser uno? ¿Van a ser pocos? ¿O van a ser muchos? ¿Ok? La sociedad ha venido evolucionando o ha tenido evoluciones desde el modelo esclavista, que fue el primero, que era por la auténtica fuerza, te someto a cambio de tu vida y tú vas a obedecer o yo voy a ejercer el poder de una manera autoritaria, de una manera directa, de una manera irracional, así que como quieras pensarlo, de manera esclavista. Esa forma de gobierno evoluciona hasta cierto punto al modelo feudalista, que ya es un modelo un poco más de acuerdos, ¿ok? ¿Qué pasaba en el modelo feudalista? El señor feudal, que era dueño de las tierras, proporcionaba, daba a cambio la seguridad, y los que pertenecían a su feudo, bueno, trabajaban para él, generaban y hacían toda la fuerza. Tributo, ¿no? Pagaban un tributo y así, pero ahí ya había avanzado, ya era hasta cierto punto un intercambio, un acuerdo que se había tomado. En el modelo feudal, si quieres, pues seguía siendo un modelo unipersonal de gobierno. El señor feudal determinaba directamente y era chido. Eso evolucionó, según la teoría de Marx y Engels, hacia un modelo capitalista, que es donde ya se abren un poco más las formas de gobierno. Ha pasado muchísima historia. Ok, perdón que te interrumpa, solo decirte, para no clavarnos con Marx, del tema de... No le saque. No. No le saque, perro. El tema de las formas de gobierno. El carácter, las modernas, esas fueron las viejitas, las que dije, Aristóteles, Platón, Marx,
Ok, vamos a las nuevas, a las que están ahorita, de las que se usan más y hay ejemplos de todo, ¿no? El carácter electivo o no de la jefatura de Estado. O sea, si es una sola persona, el jefe de Estado define una clasificación entre repúblicas, que es electiva, cuando tú escoges a ese, o monarquías, que es la no electiva, a ese rey, a ese Moderna- Guani, a Una ese... monarquía representativa. Modernas es una forma de decirlo, güey, porque Ok, repúblicas esa es la ya había- jefatura de Estado. Esa es la jefatura de Estado. El grado de libertad, pluralismo y participación política define otra clasificación entre sistemas democráticos, autoritarios y totalitarios, según permitan en mayor o menor grado el ejercicio de la discrepancia y la oposición política. O bien niegan más o menos radicalmente la posibilidad de disidencia, estableciendo un régimen de partido único o distintos tipos de regímenes excepcionales, como las dictaduras o las juntas militares. Bueno, relativo con la pregunta que hacía el Monkey al final sobre el poder, compartirles una definición armada. El poder, para entrar, bueno, ya entramos en las formas de gobierno, y luego les comparto una que me gustó. El poder se entiende como la capacidad de influir en decisiones, acciones y resultados, ya sea a través de la autoridad, la influencia o la habilidad para tomar acciones. Esto puede ser ejercido por individuos, grupos, organizaciones o sistemas políticos. En resumen, el poder es la capacidad de producir cambios en un sistema. Y les comparto este parrafito engloba una parte de esto que decía Rich, Monkey, de los sistemas viejos como el sistema feudal o los modernos, ya sea como formas de gobierno y sistemas económicos. Es una reflexión para que me extrañe el Mr. Kent, de Yuval. Y dice: no podemos quedarnos en los modelos que tejieron el liberalismo y el socialismo, que estaban adaptados a las condiciones del siglo XX. Necesitamos nuevos modelos económicos y políticos. El marxismo fue una teoría que daba respuesta a esa realidad radical nueva que fue la revolución industrial. Ahora estamos en una situación análoga. Nos hallamos ante cambios enormes y lo que necesitamos es un nuevo modelo. Las teorías de Marx no nos sirven para esta nueva realidad. El socialismo estaba basado en la asunción que la clase trabajadora era la más importante para la economía, y la cuestión era cómo traducir ese poder que estaba en sus manos a la política. Pero si la clase trabajadora desaparece y se sustituye por esa clase inútil, como ocurriría, el pensamiento marxista ya no podrá dar respuestas a esas grandes dudas. Y eso con lo que decías, la evolución propia del humano, de la civilización, de las sociedades, de las ciudades, de los países, ha obligado a que vayamos reflexionando y preguntándonos si el modelo actual es el mejor o no. Incluso se adapta para algunos países, como lo mencionaba el Deivo. En algunos países es en la monarquía, en otros es el democrático, en otros en la monarquía parlamentaria, porque no podríamos definir un solo sistema para todos los países o para todo el mundo, porque también hay que ver el contexto económico, político y social cultural, en el que se rigen, cultural, para saber cuál sistema se adapta mejor. Y el que podría funcionar en un país podría no funcionar en otro, de acuerdo a todos estos factores que habría que analizar. O sea, de acuerdísimo con eso que aseveras, pero también poniendo el punto en el que, claro que tiene que ser dependiendo de la escala en la que lo veas, la escala temporal. ¿Por qué? Muchos de los modelos que aseguraron que no funcionarían en ciertos lugares del mundo, ahora funcionan. Han ido evolucionando, han ido caminando, se han ido adaptando. Hablo de la democracia o de cualquier otro tipo de gobierno. Yo estoy seguro que en algún momento el propio proceso evolutivo social hará que pueda regirse
un solo modelo de gobierno mundial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más ampliar la escala. Cuando tengas que ver intereses transplanetarios, por ejemplo. Ahí ya no cabrá en un modelo externo una división. No sé si... Entonces, en algún momento, y así lo quiero creer, vamos a tener que salir de nuestro cascarón. Como lo hemos venido haciendo. De una u otra manera, creo que quedó claro. Los modelos que se rigen actualmente, o los modelos que rigen actualmente, son una combinación hecha, tropicalizada, adecuada al espacio geográfico de los tres. De una democracia, de una timocracia, de una aristocracia, de una... No te vayas tan lejos, hablábamos hace poco de los romanos. Eso. Pasaron de la república a la monarquía o viceversa y luego pasaron al imperialismo. Que es otra... Volvieron a la república. Volvieron a la república. Era una república sin serlo. Era una república... Era una timocracia disfrazada de república. Pero era por las necesidades propias. Por las necesidades. O también de los que llegaron al poder y dijeron es esta. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Se fue adecuando conforme lo fue necesitando el propio imperio. Cuando crece el imperio y es difícil controlarlo, porque se hace lentas las decisiones del Senado, que se requería un emperador que tomara decisiones unipersonales, autoritarias, rápidas y que cayeran a alguien. El propio Bobbio lo declara y varios, no solo él. Muchos consideran a la monarquía como la mejor de las formas de gobierno, pero su forma distorsionada, que es la tiranía, es la peor de las formas de gobierno. Exactamente, está muy extrapolado. Sin embargo, o más bien, en contraste, la democracia, todos consideran, o muchos, no todos, muchos consideran que es la peor de las formas de gobierno. Sin embargo, el contraste puede ser más manejable, es más amplio. Los efectos contrarios de la tiranía, por ejemplo, son son tan malos que los efectos que pueda tener una democracia distorsionada como la que vivimos en muchas partes sean preferibles. Obviamente esto tendrá que evolucionar, llegaremos a un momento donde ya no será suficiente. Y eso, por ejemplo, que decías antes de entrar al aire del internet, por ejemplo, pero todo este nuevo mundo y este cambio de paradigmas que tiene que ver con la era de la información y del acceso a ella, así como la participación, porque antes era más complicado que los ciudadanos o sea, la sociedad se involucrara. Hoy todavía le sigue faltando. Pero era impráctico. ¿Cómo lo hacías? Pero yendo a esta reflexión, a ver qué piensan, en los estados monárquicos ya se empiezan a cuestionar, llámese Reino Unido, España, algunos asiáticos. Los Países Bajos están cuestionando el tema de la monarquía. Ajá. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué son ellos? ¿Por qué siguen siendo ellos? Exacto. Tienen un gran valor en la construcción de la historia, de lo que tú decías con los romanos. Claro. Sí, cabrón, pero gracias a estos güeyes hicimos esto, hicieron eso, y por eso siguen manteniendo ese poder. Así es. Y creo que eso nos puede dar pie para empezar a discutir entonces el poder. Ahí ya nos están diciendo, a ver, se necesita algo que sea más poderoso que el que quiera ser, ¿vale? Porque todos vamos a querer. ¿Qué es el poder? A mí creo que una persona muy estimada me dio una definición que yo siempre la he utilizado, que es un ente. El poder lo tienes que analizar como un ente, como si fuera ajeno a la propia sociedad, como si fuera una de las fuerzas que lo controla la propia sociedad. Y es cierto, porque se presenta, ahora sí que quieras o no quieras, es una condición sine qua non de la sociedad, el poder, de las relaciones.
En cualquier relación va a haber, existe una relación de poder, inclusive en las familiares, existen relaciones de poder, es algo inherente a nosotros. Entonces, el entenderlo y el saber manejarlo debería ser un tema que nos interesa tanto. Sin embargo, se ve hasta como mitificado, ¿no? Como, cuando estás buscando estudiar o entender el poder, como que, ¿qué quiere hacer? Yo quisiera, por ejemplo, hablarles de la economía china, que se me hace una economía que, por ejemplo, ya en la actualidad tiene una relevancia bien cabrona, porque los chinos hicieron una economía centralizada. Entonces, haz de cuenta que el gobierno tiene el poder absoluto de lo que vale todo. Entonces, los chinos descubrieron, hicieron un estudio de los precios de consumo de todos los países del mundo. O sea, investigaron a todos los países y dijeron, a ver, en cuánto venden las chapas, en cuánto venden los sockets, en cuánto venden esto y otro. Hicieron esa investigación y con su mano de obra barata hicieron una economía centralizada en la cual ellos entraban en precio de competencia desleal, que se le llama, ahorita ya lo llaman antidumping. Entonces entran a México los fabricantes de México vendían una chapa en $1 y entra China y valen 50 centavos. Entonces la gente empezó a comprar todo chino, tras. Entonces, China tiene buena calidad si tú la pides. Tiene calidad muy baja, tiene calidad media, tiene calidad alta, la que tú quieras. Pero ellos sí hicieron su economía centralizada para ganar en precio de competencia. Y tener el poder del mercado. Tener el poder de mercado, y lo que empezó a pasar es que la economía de los países se desestabilizaba. Cuando China entraba, la economía se desestabilizaba, porque se dejaba de consumir a la economía local. Entonces fue un fenómeno muy cabrón. Entonces lo que hace el gobierno es el proteccionismo, que es el proteger la economía nacional del país. Entonces entra el gobierno y dice, a ver, güey, pues no puedes hacer eso, cabrón, porque me estás dando aquí en la madre. Es cuando mete las normas de antidumping y empiezan a hacer las investigaciones y todo. China es un país, güey, que, le vale tanto madre, que han hecho reuniones, para tratar esos temas del dumping. Sí, que al final... No asisten. No, pero al final de cuentas... No asisten, güey. O si asisten, mandan un delegado, pero el delegado dice, güey, yo no soy alguien que puede tomar una decisión. No puedes frenar el comercio. No puedes frenar el comercio, y China entendió eso y se metió al mercado entendiendo eso y pagando lo que los gobiernos... Está bien. Ajá. Déjame meter mi mercancía y cóbrame el impuesto que tú quieras. Ajá, no, pues eso lo paga el importador. Sí, por eso. O sea, yo le voy a seguir vendiendo a él, pero eso lo paga el importador. Y aquí es donde entran dos cosas, güey. Aparte del proteccionismo, güey, de estas personas, la estrategia real de China es desestabilizar el país. O sea, primero desestabilizar su economía y posteriormente, pues obviamente como cierran los fabricantes, hay menos cantidad de productos en el mercado local, porque muchos fabricantes ya dejaron de comercializarlo. Entonces ellos se vuelven tan necesarios que es bien difícil ya reemplazarlos. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana nosotros le dejáramos de comprar a China, güey, nos quedamos prácticamente ya, casi con el 80% menos de lo que tenemos. Esa es una democracia. Ese es un tipo de poder muy cabrón, lo que ellos crearon. Y que son los comerciantes. Pues Está volviendo cabrón. al poder, señores. Oye, antes de avanzar con el poder, se me pasó presentarles algunas recomendaciones que encontré para mejorar los gobiernos actuales y cuáles serían puntos. No los voy a escribir todos, están cortos, pero se sobreentienden. Y luego les voy a decir los errores que hacen fracasar a una forma de gobierno. Pero primero, lo que te podría dar éxito es la participación ciudadana, transparencia y responsabilidad, un sistema de justicia equitativo, igualdad ante la ley, protección de los derechos humanos y desarrollo equitativo. Dice, estos solo son algunos de los aspectos que pueden considerar en la construcción de un modelo de gobierno ideal
y un poder equitativo para todos. Es importante tener en cuenta que los modelos ideales pueden variar en función de las culturas, las tradiciones y las necesidades de cada sociedad. Sí, a la hora de la implementación es cuando dices algo. Y los factores que han sucedido o que se caracterizan por gobiernos que han fracasado, pues es la falta de representación, la corrupción, desigualdad económica, falta de transparencia y responsabilidad, desigualdad ante la ley y la violación de los derechos humanos. Siempre se ha visto. Entonces, Han caído monarquías, han caído sistemas de gobierno completamente Claro. por esos... Es muy cabrón, güey, porque son tantas cosas que también nos hacen caer, o los mismos ciclos que se cierran. De cierre son, entre otras cosas, del signo de un buen gobierno. Una de las que decía, tienen que coincidir todos, quieran o no, es su crecimiento. Él hablaba en personas. Eso ya es debatible, ¿no? ¿Cuál es el éxito de...? Bueno, no se lo puedes debatir. Pues bueno, yo creo que la reproducción sí indica Pues un supongo crecimiento que- de aprovechamiento. Ahora, de recursos económico, como del materiales, que hablaba el Justin, también es poder, por supuesto. Una de las cosas chingonas, que no sé si he hecho ya esta reflexión con ustedes, pero llegar a sistemas tan sólidos, como hablamos del romano, tan poderosos, tan fuertes en sus instituciones, o como lo quieras ver, que cuando estaba un buen gobernante, un buen cabrón a la cabeza, florecían y todavía se hacían más grandiosos. Cuando estaba un hijo de puta, un loco, un culero, lo sostenía el Estado. Era tan poderoso que un cabrón, por más loquito que estuviera, no lo podía acabar. no lo podía Que los acabar. romanos podía lo acabar, dijo sí. del monte. Aunque tuvieran que matar al jefe de Estado. Ahí seguía el sistema, la rueda seguía girando. La rueda. Ok. Un gobernante fuerte potencia, uno débil lo soporta. Otra cosa de las chingonas, la alternancia, que siempre te hace pensar que los puercos de hoy serán los carniceros del mañana. Claro. Entonces eso siempre será una limitante como Siempre. gobierno de no vas a ser gobierno para siempre, cabrón. Exacto. ¿Terminaste o no te interrumpo? No, Es lo que dijiste ahorita, lo dice en este extracto de casi la tesis central de La rebelión en la granja de George Orwell. Claro. Dice, en el que se describe una sociedad de animales que se rebela contra su opresiva y corrupta administración humana. Los animales toman el control de la granja y establecen una nueva sociedad en la que todos trabajan juntos y comparten los frutos de su trabajo. Sin embargo, con el tiempo los líderes porcinos que dirigen la nueva sociedad adoptan muchos de los mismos comportamientos opresivos y corruptos de los antiguos dueños humanos, y la granja vuelve a ser un lugar de opresión y abuso. Sí. Rebelión en la granja es una alegoría de la Revolución Rusa y una crítica a los regímenes totalitarios, y en resumen el libro explora los temas de la opresión, la corrupción, la lucha por la desigualdad y la justicia. Así es. La propia evolución de la sociedad, y del poder, Es lo que dijo el uso del poder. Ahí va, güey. Unos van a ser los carniceros un día y otros las reses. Entonces, Qué mejor. eso yo lo aprendí en algún momento. También me lo dijeron. Ten cuidado cómo tratas a la gente y cuando tú estás utilizando el poder. Porque un día esta madre seguirá girando y tú vas a estar abajo. Te va a tocar. ¿Y cómo crees que te van a tratar? Como tú Como los hayas trataste, tratado. cabrón. O al menos eso espera uno. eso es muy seguramente peor. De ahí para arriba, como dicen. Ya de ahí para arriba, ya lo demás es ganancia. Lo demás es ganancia. Y si no fuera así, pues tienes todas las cartas. El poder. Es tan complejo aceptarlo. Es tan complejo ver cómo mucha gente pelea por obtener el poder, en lo micro y en lo macro, no necesitas estar en empresas chingonas, en relaciones de amistad, en relaciones interpersonales, el poder se manifiesta en todos lados. Y hay quienes lo están buscando y lo encuentran, lo dice mucho Mr. Bulk, y cuando lo encuentran, ¿qué? Sí, pues ahí hablamos Nomás también lo de patean. Fidel Castro, ¿no? Cómo Exacto. buscó el poder y ¿para qué? Pareciera que el poder es más la travesía, la búsqueda, ¿no? Claro. La eterna búsqueda y que pase. El pinche tema es que para conseguirlo
muchas veces se engaña o se es maquiavélico, existe la traición, la manipulación, el egoísmo, el espionaje, el ser despiadado incluso. Es el juego más antiguo que conocemos los humanos, Fíjate, la obtención del dijo en poder. el 59 Fidel Castro: les puedo asegurar sin temor a equivocarme que en 10 años más Cuba estará por encima de los países desarrollados. ¿Qué pasó, mi cabrón? No, pues es que tienen un bloqueo. Eso dicen todos. Claro, pues Estados Unidos, siempre habrá un pretexto. Es complicado. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra anotación acerca del poder. Ahorita que decía el Deivo sobre Rousseau, traigo un poco más de él, pero defiende que el poder político debe de residir en la voluntad general de la sociedad y que la ley debe de ser la expresión de la voluntad general, no la voluntad de una élite o de un gobernante. Esta tesis central significa que el poder político de una sociedad justa debe ser democrático y representativo, y que la sociedad debe ser regida por leyes que reflejen los intereses y deseos de la mayoría. Pues así tiene En que el ser. contrato social así lo expresa. Así lo dice el Oye, buen ¿y Rousseau. qué pasa si eres una minoría? Las minorías también tienen que ser representadas. Sí, pues Sí, habla de... pero, Y el por propio- ejemplo, como el tema del racismo, ya que casi no me gusta hablar del racismo, cabrón. Nunca lo hubiera imaginado, Mr. Justin. O sea, hay gente que teniendo el poder hace racismo, cabrón. Y están en gobierno, en policía y todo eso. O sea, y es gacho ver esas Mira, cosas, cabrón. escucha esto, Muy feo. tiene que ver con eso, güey. Estas pinches caídas del poder. Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la general, es como el tema de libertad contra la igualdad, pelean. Así el gobierno ejerce un continuo esfuerzo contra la soberanía. Tarde o temprano, este oprime a aquella. Tal es el vicio inherente e inevitable que, desde la aparición del cuerpo político, tiende sin descanso a destruirle, como la vejez y la muerte destruyen al fin al cuerpo humano. Así se desbarata al final el poder. Así mismo. Así mismo, se Tragándose. consume, Se consume. y si busca dónde más, otro cabrón que lo agarre. ¿Qué otra naturaleza podríamos darle? Una sociedad o una especie, ya lo diría, que nos hemos caracterizado por eso, por consumirnos a nosotros mismos, ya lo veíamos con los romanos, por la traición, hermano, la traición, el comernos hacia nosotros mismos. Sí, lo mismo que decíamos del karma. O sea, si tú llegaste a ser emperador romano con traición, pues lo más lógico es que también cuando te toque a ti te van a matar de la misma manera o de otra, y así seguirá dando vuelta la misma rueda, cabrón. Como en Game of Thrones. Como que... Como Game of Thrones, cabrón. ¿No? Así es. Pues, ¿qué, unas conclusiones o qué? Que pertenece eso que dice el Justin de manera natural a cómo obtienes o cómo buscas el poder. Creo que la forma en la que buscas o llegas definirá también el ejercicio del poder. Como lo Porque- ejerces, claro. Como Ujú. de alguna manera llegaste y de alguna manera tendrás que terminarlo. Si llegaste con acuerdos, lo transitarás en acuerdo. Lo hemos visto Claro. aquí en este país, o lo hemos visto con los amigos americanos, ¿no? Cómo se llega al poder y cómo trasladas ese intercambio. Por ejemplo, aquí ¿cómo se le llama? ¿Transición? o- No, los partidos. Hay muchos partidos, allá es bipartidista. Ah, ok, sí, multipartidista. Y entonces, como lo que decías de los emperadores, sigue funcionando el imperio yanqui a pesar de que sean demócratas o republicanos. ¿Por qué? Porque crean acuerdos. Y sea Trump, o sea Biden, o sea el que llegue, esa madre sigue funcionando porque ya está el mecanismo activado. Habrá modelos que construyan un grupo o el otro para ir evolucionando de acuerdo a lo que requiere su país, pero ahí está. No se cayó Estados Unidos con Trump, tampoco fue lo mejor, pero ahí estuvo, porque finalmente sí era un hombre con decisiones, pero tampoco podía tirar todo ese sistema ya gran armado, ese circo que son los americanos.
Claro, no. O lo que aquí lo hemos visto. Es muy difícil y es muy poco tiempo y creo que por eso es que tiene que estar fragmentado. Diciendo el que está, no, pues sí, puede haber decisiones menos acertadas de acuerdo a la formación de cada uno y del grupo que llegó a ese poder, pero lo hemos visto que tampoco se ha derrumbado. ¿No? Hay decisiones y hay conveniencias económicas, políticas, sociales que hacen que mantenga y que no las puedes ignorar. ¿Quieres luchar contra ellas? Sí. Por tus propios intereses o tus propios pensamientos, dogmas o sentimientos. O de todo lo que te hicieron y llegas con resentimiento y lo quieres mandar a la chingada. Pero también de esa forma te vas a ir en algún momento. ¿Qué opinan? Por ejemplo, sabemos que el gobierno de uno funciona, lo decía don Gusabio cuando decía, el imperio, por ejemplo, se caracterizó en florecer cuando había un gobernante, un buen gobernante, deja más allá de si era bueno o malo, un efectivo. El imperio crece o lo potentado crece, florece, prospera. Ya hemos visto las ventajas y desventajas. El que gobiernen pocos también tiene sus ventajas y sus desventajas. Esa podría ser una de las ventajas del gobierno de pocos. ¿Qué? La especialización. Claro. La especialización en esos temas. Habrá gente que requiera, porque se requiere hacer. Sí. Se requiere hacer. Y hemos visto que es más eficiente si se hace, o es mejor si se hace de forma eficiente, ¿vale? Claro. Entonces, para eso requieres gente especializada. Ahí podría caber una justificación o hasta cierto punto el gobierno de pocos, que son unos pocos especializados en la administración. Sin embargo, el poder siempre tiene que estar repartido entre muchos. Creo que podría caber ya en las formas de gobierno. Creo que antes se consideraban como la repartición del poder. La forma de gobierno de uno, el poder lo tiene uno, de pocos, el poder lo tienen pocos y de muchos. Creo que el poder como tal tiene que estar repartido, fragmentado, limitado, con cadenas, para que su actuación no sea como es el poder, unipersonal, ¿vale? Pero la administración sí podría reducirse y concentrarse en especialistas de la administración, a manera de hacerlo mientras menos y más eficiente, mejor, con sus propios candados, transparentes. Y creo que el Internet, la globalización como tal, puede poner otro ingrediente que es interesante. Ya lo he puesto. La super participación o la posibilidad de la masificación de la participación. En un escenario en donde todos tengan acceso al instante de tomar decisiones que le conciernen a todos. ¿Cuáles decisiones? Desde las mínimas hasta las realmente importantes. Creo que esa abre una posibilidad de probar algo que nunca se ha probado. Sí. Les quiero preguntar algo más allá del poder en el análisis o los parafraseos que estamos haciendo de los poderes gubernamentales, económicos o de Estado. Los que quieran contestar. Cuando han tenido, o los que han tenido alguna posibilidad de tener poder y decisiones y decidir sobre otros a tu cargo, ¿cómo definen el poder? ¿Les ha gustado? ¿No? ¿Se han equivocado? ¿Quisieran haber aprendido lo que hoy saben? Ya es una ¿Lo han desarrollado? personal. ¿Se han pasado de verga? ¿O no? ¿O dices, bueno, lo hice bien? Ahí lo supe manejar. Empieza, platícanos. Bueno, desde la mucha experiencia que he tenido, es delicado. Primero, cuando ya lo tienes,
dices, ay, cabrón. Ay, güey. Ay, güey. Sí, dices, tengo estas posibilidades. Caracas. Y no lo puedes evadir. Lo tienes que ejercer. Se tiene que ejercer. Se tiene que ejercer. Y eso puede ser en cualquier aspecto. Yo güey, aprendí o sea. eso porque no quería ejercerlo de cierta manera, pero sí me dijeron, se ejerce. Se hace. El modo en que lo hagas es otra cosa, pero se ejerce. Entonces sí aprendí de cierta manera, no, pues tengo que tomar decisiones, tengo que ponerme de acuerdo con otros, delegar, incluso que te tapen o tapar a otros, es parte del mismo poder, lo dice Maquiavelo. Un líder o un gobernante tiene que ser engañado y también tiene que engañar. Claro. No se pueden las dos. Claro. Entonces sí No es se le dice delicado todo al porque emperador. muchas cosas recaen sobre ti. Hablando de mí, recayeron sobre mí muchas decisiones. Y dices, hijo de la chingada. Y luego te dicen, toma decisiones. Ya sabrás si aciertas o la riegas, te felicitan o te ponen una estrellita. Bueno, eso nunca de la estrellita. Más bien de que te pongan un cague, porque también... sí, eso... Más bien huyéndole al garrote. Eso, por ejemplo, hoy en día con muchos gobernantes, quieres ver el reconocimiento. Y la verdad, cuando ya estás bien sentado en tus bases y si estás ahí medio formadito, pues no quieres ser reconocido. En el camino, si viene, vendrán los aduladores y te lo reconocerán, ya sea cierto o falso, pero es parte de tu trabajo y lo estás haciendo. Y la otra, se me fue ahorita el pinche chip, pero es duro. Yo traté de siempre, pensando en eso que decía el Deivo de las reses y las vacas, siempre de hacer mi trabajo, de no ignorar a nadie, de escuchar, no buscando reconocimiento y pensando en eso siempre. Como me traten, como trate, voy a ser tratado algún día. Claro. Y la neta no tengo por qué ser culero con nadie. Los respeto y que me respeten y ahí nos ponemos de acuerdo, se levanta la voz, pues no coincidir en ideas. Pero lo que hacemos aquí, construyes para llegar a un punto medio, la negociación. Negocias y negociar también significa ceder. Pero cuando no estás dispuesto a ceder, es como una relación. Las relaciones A eso iba. son choques de poder. Pero si no estás dispuesto tú a ceder y la otra persona tampoco está dispuesta a ceder, va a haber un desequilibrio de poder y no va a haber acuerdos. Y hablamos de que hay que hacer acuerdos. O sea, el poder entonces tiene que acordarse. Sí. Estamos de acuerdo. Yo creo que es mejor fragmentar. a imponer solo tus puntos de vista o lo que yo quiero que se haga así. Porque va a haber, en algún momento, Come to the dark side, Mr. Bulk. va a venir ese tren y va a chocar conmigo. Sí, claro, güey. No sabes lo poderoso que puede ser el lado oscuro. O me voy a descarrilar, güey. O me van a descarrilar. Ese De es acuerdo. alguno de los puntos ahorita rápidos, sí, incluso en la pregunta no la pensé también para mí para hacer algo más armado, pero así rápido les digo algo más chingón. ¿Quién la toma? Todos. ¿Eh? Son culos. No. Yo. Dale. Pues bueno, en mi experiencia creo que sí cometí errores, llegué a cometer errores. Tuve buenos maestros también en su momento. Gracias. Sí, claro, obviamente no del Bull. No, por supuesto, claro. También de él, también de Davo, de Monkey, también en su momento. Hasta del señor Naranja. What? Ay, güey. Entonces, creo que está acá. Creo que sí, en muchos casos, por ejemplo, el poder se ejerce, obviamente, pues es transmitido y en su momento hubo Con los hijos, sí, lo tienes por que ejercer. supuesto, exactamente, Con los ¿no? hijos. Hubo ejemplos en los cuales caí, ¿no? Que dices, a la verga, pues sí, con los Porque hijos, soy tu papá. Sí, no, y otro, por Porque lo ejemplo, digo yo. algo que me compartió Davo es
Y hasta cierto punto y hasta cierta edad, güey. Porque en un momento, o sea, hasta cierto punto y O sea, el día que él ya sea mayor y ya se vaya, tú ya no tienes poder sobre él, güey. ¿Sí? Y eso no es de edad también. Ay, eso no es de edad. cabrón. No es de edad. Pero se vuelve esa parte del poder tan compleja, tan cabrona, que lo decíamos de Hitler. Bueno, cabrón, y nadie se fue dando cuenta y es, no, sí, pero está... ¿Cómo crees que se va a la atrever a cámara. eso, güey? Y No. luego, No habían los medios de comunicación. esa parte de seducción del poder, si se van sumando otros, y dicen, sí, aquí es con este cabrón, y se van sumando, y se van tragando la ideología. Unos fingen por interés, por supuesto, interés. como somos los humanos. El que dice, ¿crees que le voy a decir? Y otros- Mejor dile tú que te mande la ver y menos para mí, yo más fácil accedo a ese poder. Hoy en día lo vemos promesa. en la mayoría, supongo yo, de las políticas de los gobiernos en el mundo democráticos, como con el partido, como con el líder, se suman. Y los chapulines, y luego se cambian con el que les... A mí, ay, yo nunca fui priista, güey. Yo Oiga, estaba tenemos ahí. un video. Pero la neta ya otra nunca cosa. no me la quisieron dar, y a mí ya me tocaba, pero ya casi me la van a dar. ¿Ah, sí? Entonces ese factor del poder, o como lo que decías, de las relaciones, también ejercerlo, y se suman contigo, y ya dices, ay cabrón, está cabrón, chido, ¿no? o sea, Y yo, qué chingón. yo mando, Sí. yo me la creo, y yo impongo. Quizás lo haces bien, quizá el poder se carga hacia ti porque creas buenos acuerdos hacia tu lado, o a tus conveniencias. O quizá Exactamente. eres muy sabio, y sí lo sabes sostener, que otra persona dice, está bien, güey, que este güey tenga el poder. Eso es lo que me parece a mí más interesante del poder. Por eso, insisto, por eso lo ejemplifiqué como un ente aparte. Porque muchas veces le va a llegar a gente que no quiere. Y porque otra gente se lo impone de una u otra manera, por lo que quieran, porque les conviene, por lo que quieran. Las bases me Y hay gente que se puede pasar la vida rechazando el ejercicio del poder. Y la vida lo va a poner en situaciones 2 o 3 veces. Y así. Hay lo contrario. Hay quienes lo buscan y lo buscan y lo buscan y nunca. y no. Y no, y aunque ellos tengan las bases teóricas, lo que quieras para el ejercicio, no. ¿Estás diciendo que el poder es solo para algunos? Estoy diciendo que el poder es muy raro. Por eso lo ejemplifico como un ente. ¿El poder es racista? No. El poder tiene su propia agenda. Es coyuntural. Es coyuntural. Y yo creo que el poder está muy ligado valga la redundancia, del poder de convencimiento, como los más grandes dictadores han podido convencer de atrocidades, pero ellos convencían que era como lo correcto, entonces pues no había como pues hacia dónde irte, ¿no? No. Sí. En la Sí. relación del poder. De hecho, ustedes hablaban de eso, ¿no? Lo decías en un capítulo de el poder de la seducción. Claro. No, o sea, una persona que aprende esas cosas, o sea, que aprende esos conocimientos, los puede utilizar de buena manera o los puede utilizar de mala manera. Y el conocimiento es poder, güey. Entonces, También. ¿Qué te Está diría la reina muy Cersei? cabrón. ¿Qué diría Poder que- es poder. Poder es poder. Y es como, por ejemplo, Solo la reina tú, Cersei. tú puedes ser el vato más millonario del mundo. Puedes tener todo el dinero que se te pueda ocurrir. Pero hay alguien que tiene el poder para darte el permiso de hacer lo que tú quieres. O sea, siempre hay alguien que te da el permiso para hacer algo, güey, para hacer alguna actividad. Siempre. Y eso está muy cagado. O sea, Sí. Muchas veces, por ejemplo, o sea, tú estás haciendo las cosas bien y a veces, pues ese poder que ejercen ciertas personas lo utilizan de manera más negativa, güey. Lo cual, Sí. pues, sabemos que no es correcto. De lo que estoy seguro es, por ejemplo, hay gente, sí conozco, y le pido su opinión, que no le gusta el ejercicio del poder, que sí lo rechaza. Eso nos mete en un pedo, ¿en qué? En las formas del gobierno. Porque si estamos defendiendo ahí estaríamos anulando la democracia. Mira, Estaríamos anulando el poder entre todos cuando quienes lo rechazan. yo esperaría contestarte, o en parte, aunque sea eso que comentan. Y también me despediría con este comentario, porque podríamos hablar, yo creo que 10 horas de esta madre. Pero
una reflexión interesante que me gustó mucho. Eso sobre el poder y las formas de gobierno, sobre los dos temas. Para bien y para mal, el poder siempre va de más gente a menos gente, hasta que se desgasta. Si fuera al revés, sería muy débil. Diluido, su fuerza sería nula y menos podría subsistir. Se necesita esa fortaleza que dijo el Bulk de los romanos y de los gringos, que ni Trump ni Biden, va, esa madre está activa. Y mi reflexión final sería que tienen que cooperar todos y unos pocos, el uno y todos los demás, sin llegar a los vicios de esas formas pervertidas que hablaba Platón o Aristóteles, ¿no? Pero esos contrapesos, esas organizaciones, eso diluir el poder, pero no tanto, que lleguemos al pinche anarquismo, pinche poder ahí diluido y no concentrado. De todas formas, se concentra. Ese es el pedo. El pinche poder se concentra, tenemos que regularlo, cabrón. Sí. Se concentra en un cabrón y mira, bueno, un tema cabrón, tema muy interesante. Podríamos seguir, yo creo que 10 noches más. Sí, hay que dar las buenas conclusiones. A mí me gustaría abrir para cerrar rápido, güey, que la neta, pues es un honor, güey, estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias. Escuchando todo su conocimiento, todo lo que nos vinieron a platicar, cabrones. Espero que esto que dijimos el día de hoy les sirva a alguien para hacer sus trabajos de la facultad. Que nos citen con IPA. Que les sirva para lo que más les convenga, ¿no? De todo corazón, espero que les haya gustado. Aquí les trajimos unas anécdotas cagadas, un par de datos, un par de definiciones. Y pues sin extenderme más, le paso la palabra a mi queridísima Fari. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos otra vez y ojalá les haya parecido bastante interesante porque es un tema muy, muy extenso. Entonces, sí, bueno, y citando a uno de los presidentes más polémicos de México, que es Benito Juárez, el derecho a... el respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. That's right. Ahora le voy a pasar a... Y ni siquiera lo dijo él, Mr. Orange. Ya ves por qué es polémico. El anarquista, marxista y además conclusiones. Para que no se estén ilusionando. El poder tiene muchas matices. Sí. Depende de quién lo ejerza y en dónde lo ejerza, ¿verdad? Así es. Ahorita me estaba pensando, dije, pues, por ejemplo, el pinche poder va a veces hasta en lo religioso, ¿no? Como Jim Jones. Teocracia. Como Jim Jones, imagínate un cabrón que tuvo tanto poder como para hacer que toda la gente que lo seguía se matara a la verga, güey. ¿Cuánta gente fue esa? Como 300 cabrones. No mames, a la verga. No, muchos, güey. Muchos. Pero como eso es poder, imagínate. Sí. El poder del convencimiento. Los convenció, cabrón, de hacerlo. Está cabrón. Y desde la perspectiva gubernamental, pues yo soy de la idea de que el poder tiene que delegarse un poco a la ciudadanía y otra parte es la que no puede participar la ciudadanía, sí ejercerlo como un conocedor del poder, pues, ¿sí sabes por qué? Sus órdenes, buenas tardes. Ya, si dicen que soy yo, Don Porfirio, ¿verdad? Sí, es que a la ciudad le puedes dejar, a la ciudadanía le puedes dejar cosas básicas, pues, o sea. ¿Qué tan básico es lo básico? ¿Qué hacer aquí? ¿Quieres pavimentar? O sea, ¿dónde quieres hacer un nuevo parque? Una madre así, ¿no? Pero cuestiones que son temas económicos ciudadana. O muy complejos, la ciudadanía no puede tomar participación de esa madre, güey. ¿Sí sabes? Porque imagínate, se para la pinche ¿Pero no es su feria o qué? Hasta cierto punto, ¿ah? Cuando pasa a ser del gobierno, hay control. Imagínate, cabrón. Tienes un hermano bien pendejo, güey, y darle 2,000 varos a la semana, güey. Ahí diría el dicho,
no es culpa del indio. ¿Para qué le da los 2,000 varos? Pues, ya sabes qué va a pasar con esos 2,000 varos. Conclusiones. Pues somos seres humanos y vamos a terminar haciéndonos cagadas los unos a los otros. ¿Y Somos todo un- por qué? Por querer imponer una ideología o un pensamiento o algo de eso, ¿no? Que va relacionado con el poder. Sí. En la tarde estaba escuchando, el Davo ya lo escuchó, no sé si ustedes, me da risa y dice cosas muy interesantes. Salinas Pliego, en una entrevista que le hace el vato creativo, y lo repite como 20 veces, en los gobiernícolas. Dice, esos cabrones no saben gobernar. Dice, es el dinero de otros, es el dinero de los que creamos dinero, con un tipo de poder, un tipo de poder económico, pero desde su punto de vista expresa que no, incluso aunque creas que estás bien preparado, concibes el poder de una manera, de acuerdo a tu escuela y a tu formación como hombre. A tu alcance. Y dice, y el alcance no les da para mucho porque entienden que el poder se utiliza para mantener el poder o para crear más poder, pero no están pensando realmente en las soluciones eficaces de justicia, de equidad, de económicas. Dice, están pensando sus propios intereses y cómo mantengo el poder. Personalmente es por supuesto complejo. Lo platicamos y como lo decía el Davo, podemos estar aquí toda la noche hablando del poder, pero coincido en una parte que creo que la sociedad debe de ir hacia ello, y ahora con los medios de información, el involucrarse más y la cooperación, dejar de pensar un poco. Es difícil porque somos ego y somos seres individuales y siempre estoy pensando en mis intereses y en lo que a mí me conviene. Pero eso lo leí en un libro que se llama El Pingüino y el Leviatán. Es un cuate que hace un análisis económico y político sobre los individuos y el tema de la cooperación. Incluso habla de los judíos que lo hacen muy bien porque cooperan entre ellos para levantar al cabrón que necesita. No te vamos a regalar el dinero, tú te vas a meter aquí a trabajar porque a todos nos conviene ¿Que andes bien? que tú crezcas. Y si tú creces, crece nuestra comunidad política y económica y de sociedad. Entonces yo creo que la cooperación, y hay que trabajar en el modelo De administración. no solo de administración, nada más que la mayoría no lo quieren, por eso es lo que dice Huxley, ¿no? Si no me equivoco. Mantenernos entretenidos o en otras cuestiones que que nos mantengan ocupados, de distracción, para no involucrar. Tú quítate, cabrón, tú qué te metes en esto, No estorbas. Aquí estorbas. Pero si llegan modelos de gobierno donde permitan la difusión, la cultura, la educación, el cambio de modelos para involucrar a la sociedad a un modelo crítico y de participación ciudadana, podrá mejorar, aunque dependerá siempre de esos que lleguen. Y si me permiten construir un así rápido del poder de varios autores, un resumen muy breve. Dice, Maquiavelo argumenta que el poder se adquiere y se mantiene mediante la fuerza y la astucia. Platón, por otro lado, defiende un sistema político en que los gobernantes son filósofos virtuosos y el poder está en manos de aquellos que tienen el conocimiento y la sabiduría necesarios para gobernar justamente. Los viejos. Rousseau, en su Contrato Social, afirma que el poder debe ser ejercido en el interés de la comunidad y no en el interés del individuo o grupo particular. Chomsky argumenta que una élite económica y política ejerce un gran poder y control sobre la sociedad y los medios de comunicación, protegiendo sus intereses a costa de la mayoría de la población. Un poco de todo eso. Huxley, en Un Mundo Feliz, critica la idea de que la ciencia y la tecnología pueden resolver todos los problemas humanos y crear una sociedad perfecta, y muestra cómo la manipulación y el control pueden ser utilizados para sacrificar la libertad y la independencia en aras de la felicidad aparente. En conclusión, a lo largo de la historia, estos autores han presentado, y otros,
diferentes perspectivas sobre el poder, incluyendo cómo se adquiere, cómo se mantiene, cómo se utiliza y cómo puede afectar a la sociedad. Algunos ven el poder como algo necesario para mantener el orden y la justicia, mientras que otros lo ven como algo perjudicial y dañino para la sociedad y la libertad individual. Cierro con eso. Está interesante, pues. Un tema bastante interesante el de esta noche. Yo me voy a limitar con mi conclusión a lo que ya he dicho. Ya lo hemos... Creo que ya lo dijeron todo. Todo está dicho, hermanos. El poder es un ente que debe tener sus limitaciones. Todos tienen que tener ese taste de power algún momento en su vida, porque todo el mundo, a todo nivel existe su representación de poder. Entonces todo lo vivimos de una u otra manera, a micro o a macro escala. Entonces pues, aprendamos a aceptarlo, a ejercerlo, a entenderlo, a disfrutarlo, a lidiar con el poder. Es la mejor manera que creo que podemos hacer contra eso. Pues bueno, muchachos, muchas gracias. Una vez más, un gusto que nos hayan escuchado. Nosotros fuimos sus amables, sus sabiondos, sus buenos hermanos, los hermanos magios. Y, como todas las noches, ¿qué les decimos? We do. We do que están cagando.